Hola, otro aspecto fundamental para el marketing es saber cómo se comportan nuestros clientes, es decir, por qué los consumidores actúan de una determinada forma, por qué compran determinados productos y no otros, y por qué adquieren una marca concreta. Para dar respuesta a todas estas preguntas y a otras muchas relacionadas con aspectos y situaciones de consumo, surge el concepto de comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que lleva a cabo una persona desde que siente una necesidad hasta el momento en el que efectúa la compra, utiliza el producto y evalúa su experiencia. Por tanto, el estudio del comportamiento del consumidor supone analizar la precompra, la compra efectiva y la poscompra. Se trata, por tanto, de una conducta motivada y analiza toda una serie de factores de tipo psicológico, como pueden ser las motivaciones, las percepciones, las experiencias, las actitudes, entre otros factores que influyen en dicho comportamiento. Un aspecto clave para comprender qué es un consumidor es distinguirlo de lo que es un cliente. Pueden coincidir en una misma persona, pero en muchas ocasiones no coinciden. Así, el cliente es el comprador y puede ser el consumidor o usuario final, pero también puede no serlo. Y el consumidor es quien consume el producto para satisfacer una necesidad y puede ser la persona que tome la decisión de compra o no. Otros aspectos claves que se analizan en el comportamiento del consumidor dan respuesta a muchas preguntas, tales como qué comprar, cuándo comprar, quién compra, cómo y dónde se compra y por qué y cuánto se compra. De todas estas preguntas es muy importante para el marketing saber quién compra y conocer los diferentes roles del consumidor que pueden ser el iniciador, el influenciador, el decisor, el comprador y el usuario. El estudio del comportamiento del consumidor se sirve de diferentes modelos donde se explican todos los factores o variables que influyen en el proceso de compra, que es el eje o la columna vertebral de dichos modelos. Este proceso de decisión se desarrolla a lo largo de un conjunto de etapas o fases secuenciales cuya duración, cuya intensidad y cuya importancia dependen del tipo de compra que se efectúe. Lógicamente, el objetivo de este proceso no es otro sino satisfacer una necesidad o carencia de tipo psicológico o fisiológico. Este proceso se inicia cuando el consumidor reconoce que tiene una necesidad, para lo cual necesita información y elegir la alternativa que más le interesa. Dicho proceso no termina con la compra o consumo efectivo, sino que va más allá, ya que después de la compra el consumidor presenta diversos estados o respuestas que pueden ser satisfacción, insatisfacción y lo que los expertos denominan disonancia cognitiva o cognoscitiva y que más tarde comentaremos. Una vez analizado dicho proceso, los investigadores han observado los factores que pueden influir en el comportamiento del consumidor y han descrito dos tipos de factores, los factores internos y los factores externos. Los factores internos son las variables individuales que influyen en el comportamiento del consumidor. Pueden ser las motivaciones, las percepciones, la experiencia y el aprendizaje, las actitudes y un conjunto de características personales que guardan relación con variables de tipo demográfico, socioeconómico y psicográfico. Estas últimas son la personalidad y el estilo de vida. Por otra parte, los factores externos son las variables del macro y del microentorno que influyen en el comportamiento del consumidor. Dentro de las variables del macroentorno hay que prestar especial atención a la cultura y al proceso de socialización de los individuos, donde la familia juega un papel determinante. En lo que se refiere al microentorno, se ha estudiado la importancia de los grupos sociales, de la propia familia, de la clase social y de factores de tipo situacional. Estos factores de tipo situacional hacen referencia a factores que influyen en los consumidores cuando se encuentran comprando o consumiendo un determinado producto. Así, por ejemplo, no es lo mismo comprar un pantalón para uno mismo que para regalar a otra persona, ni es lo mismo lo que comemos en casa que lo que comemos en un restaurante, es decir, las situaciones son diferentes. Evidentemente debemos incluir a las acciones de marketing como parte de estos factores y influyen en el resto de factores de una forma determinante. También es importante distinguir los tipos de compra en función
de su planificación, ya que la compra puede ser total o parcialmente planeada o nada planificada. En este sentido, una compra totalmente planeada es aquella en la cual el comprador ha seleccionado con antelación tanto la marca como el producto y trae consigo lo que se denomina lealtad a la marca. Cuando la compra es parcialmente planeada, el consumidor tiene intención de comprar el producto, pero pospone la elección de la marca hasta tener más información y valorar las diversas alternativas posibles. Finalmente, hay que decir que la mayoría de las compras no son planeadas, es decir, no existe una intención planificada, sino que todo ocurre en el lugar de compra. Para los expertos en comportamiento del consumidor, también existen diferentes tipos de comportamiento de compra en función de la implicación o importancia que tiene el producto para él y las diferencias existentes entre las diferentes marcas a elegir. Así, por ejemplo, no es lo mismo comprar un automóvil donde la implicación es máxima y las diferencias entre las marcas son evidentes que comprar sal, donde no existe tal implicación ni diferencia entre marcas. En el primer caso se trata de un comportamiento complejo de compra, mientras que en el segundo se trata de un comportamiento habitual de compra. Otro aspecto importante del comportamiento de compra es el estilo de decisión, que es otro factor que puede incidir en el resultado de la compra y en su evaluación postcompra. Se trata de una orientación mental que caracteriza al consumidor sobre la forma en la que hace una elección, pudiendo ser de diferentes tipos, tal y como puede observarse en la diapositiva. Además, como hemos comentado anteriormente, para los expertos en marketing, la última fase del proceso de decisión de compra es fundamental. En esta fase, el consumidor compara sus expectativas previas con el rendimiento real del producto comprado, lo que puede dar lugar a satisfacción o insatisfacción. Pero también puede darse el caso de que una vez comprado y consumido el producto, el consumidor tenga dudas sobre lo acertado de la compra y no tenga claro cuál es su nivel de satisfacción. En este caso, estamos hablando de disonancia cognitiva, que es un estado temporal, ya que nuestro campo psicológico tiende a eliminarla en mayor o menor tiempo. Una vez eliminada, el consumidor quedará siempre satisfecho o insatisfecho. Finalmente, hay que indicar que el modelo que hemos utilizado para explicar el comportamiento del consumidor es sencillo, pero que existen otros modelos más complejos que explican dicho comportamiento. Un modelo es una representación gráfica, tal y como la que podéis ver en la diapositiva, en la cual se observa cuál es ese proceso de decisión de compra con los factores que intervienen en dicho comportamiento. Muchas gracias.